Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy Iñaki Aramburu y hoy vamos a comenzar un plan de formación que para nosotros es novedoso porque hasta la fecha no habíamos hecho nada parecido como esto. Y es un plan de formación que se basa primero en una formación básica de producto de todas aquellas referencias, de todas aquellas marcas que vendemos habitualmente en 77 puntos de venta. Esto comienza hoy con la categoría de iluminación, pero vamos a continuar, como sabéis, habéis recibido, pues con ventilación y climatización, con la parte de conductor y sobre todo con la parte de baja tensión que engloba pues la parte de aparellaje, mecanismos, videoporteros y todas las categorías del día a día. El objetivo de esta formación es que todos los que estáis aquí podáis tener un conocimiento básico de cómo vender estos productos en vuestro día a día. Como sabéis, muchos de vosotros, desde hace cosa de 6 meses, podemos analizar las ventas que tenemos en nuestros puntos de venta. Me explico. Hasta ahora no podíamos diferenciar las ventas del punto de venta globales con lo que vendemos realmente en mostrador. Ahora, gracias a un desarrollo que hicimos en los equipos que tenéis en los puntos de venta, podemos ver las ventas que tenéis por marca, por producto, por cliente en cualquiera de los 77 puntos de venta. Esto nos lleva a que hoy podemos ver que el 9% de lo que vendemos en GES es a través de los puntos de venta, es a través vuestro. Entonces, es muy importante que en cada visita y en cada albarán nosotros seamos capaces de vender soluciones y vender productos a nuestros clientes de manera fácil y que además tengáis el conocimiento básico para ello. Dicho esto, hoy arrancamos con iluminación. Todo lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones, si es necesario, lo repetiremos con otras categorías de producto o lo repetiremos un poco más en profundidad con alguna de las categorías. Importante que cualquier duda que tengáis, tenéis aquí el chat que podéis escribir las dudas y cuando finalice Carlos podéis preguntar lo que queráis. Esto lo vamos a grabar para que luego cualquiera de vosotros lo pueda ver en nuestro apartado web el día que quiera. Y sobre todo yo os animo a que seáis muy proactivos en todo el plan que vamos a llevar a cabo, porque lo que queremos es que estéis más formados para que seamos capaces de vender más y también mejor, con más margen. Dicho esto, yo ya me callo y doy paso a Carlos. Tenemos 1 hora y en 1 hora vamos a intentar concentrar todo el contenido que nos plantea él, ¿vale? Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Bien, buenas tardes. Para quien no me conozcáis, yo soy Carlos Cuevas, soy el Product Manager de iluminación de Grupo Electrostocks. Bueno, como ha comentado Iñaki, lo que voy a hacer es presentar una guía básica de iluminación. Esta guía está formada por una parte teórica, donde hablaremos de algunos conceptos de iluminación. Considero que son muy importantes que debéis de conocer. Mostraré algunos ejemplos de estos conceptos de iluminación, cómo se aplican en las distintas luminarias, lámparas. Y por último, hablaremos un poco de lo que es la parte de las categorías que trabajamos a nivel de empresa, las marcas y los productos básicos en lo que es la parte de mostrador. Si es cierto de que hablamos de conceptos de iluminación, no lo toméis como que es una formación muy técnica. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible para que sea muy llano y se pueda entender todo muy fácilmente. Bueno, empezamos, ¿vale? Espera que va. Ahora, perfecto. Bueno, guía básica de iluminación. Trataremos los siguientes puntos, características del producto. La temperatura de color, que la he puesto de primero porque considero que es una característica que normalmente tomamos muy poco en consideración. De hecho, el mercado muchas veces la toma poco en consideración y creo que es muy importante tenerla en cuenta. El flujo luminoso, los lúmenes, y luego también hablaremos un poco de los lux y la potencia en vatios. Hablaremos de los ángulos de apertura de las luminarias y lámparas. Hablaremos del índice de reproducción cromática, el famoso CRI o IRC, en siglas en inglés. Los grados de protección IP de las luminarias y las lámparas. Los casquillos, en el caso de las lámparas, para que sepamos un poco identificarlos. Y por último, muy por encima la parte de regulación. Muy por encima porque la regulación es un mundo en la parte de tecnología LED. Por lo cual hablaré muy por encima. Luego, más adelante, si tenemos dudas o algo, podríamos hacer otra formación solo enfocada en la parte de regulación.
Bueno, la temperatura de color, vamos a empezar. La temperatura de color es básicamente cómo percibimos la tonalidad de un color blanco en una luminaria. Tenemos temperaturas de colores desde cálido hasta frío. Sería cálido, neutro, frío. Los colores cálidos, a la inversa de lo que se piensa o que normalmente podemos llegar a pensar, serían temperaturas de color inferiores, 2200 grados Kelvin o así. Y llegamos hasta el frío, 6500 grados Kelvin o superior. Aquí podemos ver algunos ejemplos de temperaturas de color dependiendo de la luminaria. El sol a plena luz del día son unos 6.000, a plena luz del día me refiero a mediodía, son unos 6500 grados Kelvin, que esto sería luz fría. Una vela, en cualquier momento, serían unos 2000 grados Kelvin. ¿Cómo elegir la más apropiada? ¿Cómo elegir una temperatura de color para, ya llevándolo a un caso práctico como tal? Los colores cálidos son ideales para salones, dormitorios y comedor. Esto si hablamos de lo que sería una casa, ¿vale? Una casa, salón, dormitorio, comedor. Llevándolo a un ámbito más comercial, podríamos hablar de restaurantes, bares, hoteles, panaderías, incluso tiendas de ropa. La luz cálida nos permite un momento de confort. Por esto es que se recomienda para sitios donde las personas quieran tener un entorno agradable. Los colores blancos o neutros, que van desde los 3000 grados Kelvin hasta los 5000 grados Kelvin aproximadamente, se utilizan para ambientes generales, ¿vale? Esto bien pueden ser iluminación general tipo de pasillos, unas cocinas, estudios, algo más generalizado. Y los blancos fríos, que como habéis visto en la plantilla anterior, se asemejan 6500 grados Kelvin al sol a mediodía. Esto es apropiado para zonas de trabajo y de alta intensidad. Se han hecho estudios científicos que demuestran que dependiendo del color, de la temperatura de color del blanco que tengamos, que nos esté dando en ese momento, el estado de ánimo de la persona puede variar. ¿Vale? Por esto también las temperaturas de color se especifican para cada una de estas áreas o de negocios. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo y lo que es la tendencia en iluminación LED, el Human Centric Lighting, que sería básicamente la iluminación enfocada hacia el humano, permite que una misma luminaria modifique la temperatura de color acorde a la hora del día. Esto lo doy como ejemplo, no para que, porque esto es realmente por mostrador, difícilmente lo vais a vender o os lo van a venir a pedir, pero para que entendáis a qué nivel de tecnología estamos hoy en día. Esto te permite en sitios como hospitales, donde las personas están hospitalizadas y no tienen acceso a la luz solar, a la luz natural, pues permite que la misma luminaria vaya cambiando la temperatura de color, asemejando a lo que sería el ciclo circadiano, que es básicamente las distintas temperaturas del sol en el día. Como bien sabéis, no es lo mismo en la mañana el color del sol que al final de la tarde o a mediodía. Pues la luminaria lo que hace es simular esto y esto permite que una persona químicamente se desempeñe mejor, se curen incluso, las personas sanan incluso más rápido en los hospitales, estos han hecho varios estudios, y a nivel laboral incluso rinden más las personas dependiendo del área de trabajo también, indudablemente. Bueno, mira, aquí hay unos ejemplos de lo que sería cálido, neutro y frío. Continuamos aquí. Os he puesto dos vídeos porque, sinceramente, esto, lo ideal es que hay que verlo. Hay que verlo para poder entenderlo. Normalmente la gente dice, hostia, no me gusta una temperatura cálida porque ese color amarillo no me gusta. Pues habría que verlo para entenderlo. Y aquí pongo estos vídeos porque me interesa que lo veáis vosotros. Aquí podemos ver a una persona que está siendo iluminada con un proyector con temperatura cálida por el lado izquierdo, con temperatura fría por el lado derecho. Si lo veis a grosso modo, se puede ver la diferencia. Esto sería cálido y esto sería frío. No sé si habéis notado la diferencia completamente en una persona. Esto, claro, cuando uno lo ve, es que realmente comienza a comprenderlo. Y ahora podremos ver los cambios en distintas temperaturas de color de la misma persona. Podéis ver que empezamos con un color frío
y a medida que va a ir cambiando la imagen, van poniendo temperaturas de color más neutras y llegando hasta el cálido. Esto, básicamente, un mismo ambiente cambia mucho con respecto a la temperatura de color. Voy a terminar el vídeo. Bueno, aquí podéis ver, la chica está muy contenta con su temperatura de color cálida. Está muy, muy alegre ella. Perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. Muy bien. Hoy en día la tecnología, como amplía anteriormente el Human Centric Lighting, más allá de eso hay soluciones más básicas. Soluciones muy básicas que estas soluciones sí podemos venderlas por mostrador. El ejemplo es este downlight de Philips, de un partner de la casa, que como todos sabéis. Este downlight, ¿qué permite? Tiene un switch, un interruptor en la parte trasera del downlight que te permite escoger entre 3 temperaturas de color. Te permite entre 3000, 4000 y 6500 grados Kelvin. Ventajas de este producto a nivel de distribución. Hombre, es una sola referencia. Solo tendremos que estocar una sola referencia. Es cierto que a nivel de precio es superior a lo que sería un downlight de una sola temperatura de color. Pero teniendo una sola referencia, haciendo mayor volumen de estocaje, podríamos incluso negociar mejores precios de compra. Y ventajas para el instalador y para el cliente final es que con una sola referencia se la puede llevar, la puede colocar en el ambiente que quiere iluminar, cambiar la temperatura de color y en el mismo ambiente decidir qué temperatura de color quiere usar para ese ambiente. Porque, vuelvo y repito, esto hay que verlo en el sitio. Es muy difícil explicarle a una persona que considera que la temperatura de color fría da más luz, que luego más adelante explicaré por qué no da más luz, que una temperatura cálida, o que los amarillos no le molan mucho porque está acostumbrado a ver el color ámbar de la calle, como un cálido real, un cálido de 3000 grados Kelvin en un salón comedor, indudablemente alumbrará mucho mejor estéticamente este tipo de área. ¿Vale? Bueno, seguimos. El flujo luminoso. El flujo luminoso básicamente es la medida de potencia luminosa que puede dar un cuerpo lumínico. Llámese lámpara, llámese luminaria. ¿Vale? El flujo luminoso se mide en lumens. Esta es la medida con la cual se mide el flujo luminoso. Importante destacar, a día de hoy, con la tecnología LED, a diferencia de las antiguas tecnologías, lo que era la parte de descarga, incandescencia y todo aquello, los vatios no van relacionados directamente a los lúmenes que puede dar una luminaria. La tecnología va avanzando y la tecnología LED lo que nos permite a todos es, a menor cantidad de vatios o a igualdad cantidad de vatios, conseguir más lúmenes, ¿vale? Y esto va evolucionando día a día. Ahora más adelante os mostraré un ejemplo de esto. Y luego otro concepto que me interesa que sepáis es el de la eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa es básicamente los lúmenes vatios. Es cuántos lúmenes puede dar una luminaria contra los vatios que consume. Este también es un dato importante a tener en cuenta. Veis que abajo sale una nota, una última nota, que habla de que a mayor flujo luminoso no necesariamente se tiene mejor confort. Mucha gente cree, la mayoría de las personas creen que teniendo mayor cantidad de luz van a tener mejor confort visual. Y esto no necesariamente es así, porque a mayor cantidad de luz, de flujo luminoso, aparece el deslumbramiento. Y el deslumbramiento es algo que es muy molesto para el confort visual. Por lo cual, esto también tenerlo en cuenta cuando alguien viene y nos pregunta, oye, necesito una luminaria o una lámpara para un cierto tipo de ambiente. La potencia, bueno, yo creo que esto no hace falta que lo explique mucho. La potencia básicamente son los vatios que consume la luminaria en sí, la lámpara o la luminaria. También creo que es importante indicar de que los fabricantes muchas veces ponen la potencia que consume el cuerpo lumínico, el LED, y no ponen la potencia real que consume la luminaria completa. Es importante eso también tenerlo en cuenta porque cada día más los fabricantes intentan poner la potencia total de la luminaria porque es la potencia real que consume el producto entero, pero sí hay ciertos fabricantes, más llámense importadores, que ponen solamente la potencia del cuerpo lumínico, del LED. Porque es menor, indudablemente. Entonces da apariencia de que tiene mejor eficiencia luminosa cuando no es así, ¿vale? Aquí podéis ver
unos ejemplos en la tabla que va a ir apareciendo a mano derecha, lo que serían las potencias en incandescencia versus los lúmenes que daban en su momento. 10 vatios, 80, 90 lúmenes. Bueno, aquí podemos ver ya la parte de halógenos, cuando aparecen los halógenos. Si veis la primera que aparece de halogenuros, ya son con 29 vatios, daban 560 lúmenes, que era lo que daba una de 50 vatios, por lo cual ya estábamos consiguiendo un ahorro de energía. Ahora podemos ver la fluorescencia, que en su momento eran lámparas de bajo consumo. Pues mirar que con 20 vatios tenemos 650 lúmenes, lo cual también estaba muy bien para su momento. Y luego aparece la tecnología LED. Con la tecnología LED, en el mismo nivel de la última, de la fluorescencia de 20 vatios, con la mitad, con 10 vatios, tenemos 650 lúmenes. Ojo, esta tabla está desactualizada. Esta tabla la he cogido de un sitio que hace un tiempo hicieron esta tabla. Hoy en día hay eficiencias muy superiores a esto que estáis viendo aquí en esta tabla. Por lo cual la tecnología LED indudablemente es el futuro sí o sí. Aquí os muestro un ejemplo práctico de un producto en sí que es muy novedoso, ¿vale? Estos son lámparas con clasificación A. Importante, la normativa de eficiencia energética cambió en septiembre del año pasado. Cuando un producto era clase A, un producto de septiembre del año pasado ha pasado a ser un producto clase E hoy en día. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que un producto de clase A de septiembre del año pasado daba 120 lúmenes vatios, eficiencia. Un producto clase A de los actuales, de los nuevos, da 210 lúmenes vatio. O sea, es el doble, literalmente hablando. ¿Vale? Otra característica importante, las horas de vida. Las horas de vida de un producto clase A de septiembre del año pasado, que hoy en día es un clase E, 15.000 horas. Los clase A nuevos son 50.000 horas. Es básicamente 3,5 veces el mismo ciclo. Esto es importante destacarlo, ¿eh? Estas luminarias clase A básicamente son como cuando apareció la tecnología LED hace 10, 12 años, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es verdad que esta lámpara cuesta 4 o 5 veces lo que cuesta una lámpara similar en clase E, 4 o 5 veces, que esto no podemos dejarlo de notar, pero si hablamos de eficiencia energética, es el doble de eficiente y 3,5 veces más durable, por lo cual en la vida útil total de la lámpara serán 3,5 por 2, 7 veces más, durará mucho más esta lámpara y el consumo de ahorro que tendrá esta persona, por lo cual es fácilmente demostrable de que el gasto que pueda incurrir en este tipo de lámparas se amortizará con el tiempo. ¿Vale? Más allá de que luego se tenga que cambiar varias lámparas y todo lo demás, aquí con 50.000 horas, pues tiene para toda la vida, básicamente. Estas lámparas, importante decirlo, clase A, Philips es el primero que ha sacado lámparas clase A. No hay lámparas clase A en el mercado a día de hoy. A día de hoy no existen. Ha sacado lámparas clase A. Básicamente ahora solamente hay en estándar E27. A medida de que transcurra este año van a ir sacando en otros formatos, GU10 y alguna otra, pero va muy poco a poco, porque para conseguir esta eficiencia energética el desarrollo es complicado, no es sencillo. Y hablándolo, literalmente es muy costoso, por lo cual tampoco vamos a sacar lámparas de 100 euros hoy en día cuando entendemos de que el mercado no está para ello. Bueno, y luego adicionalmente hay certificaciones de calidad que son las que cumplen todas estas lámparas y que deben llevar por normativa europea. Vale, los luxes. Los luxes lo pongo porque creo que es un concepto importante que debéis de saber, de conocer, porque es básicamente cómo se puede medir la luz en un proyecto de iluminación. ¿Vale? Cuando hacemos un proyecto de iluminación, porque los lúmenes no se pueden medir como tal, en cambio los luxes sí los podemos medir. Se miden con un aparato que se llama luxómetro. Un lux es básicamente un lumen en un metro cuadrado.
Los luxes se pueden medir con un luxómetro en un proyecto de iluminación y nos determinan la cantidad de luz que puede haber en una superficie útil. En los proyectos de iluminación, un ejemplo sería unas oficinas a lo que son 80 centímetros de altura, que es más o menos donde está ubicado un escritorio, tienen que haber 500 luxes aproximadamente, entre 400 y 600, ideal 500 diría yo. Claro, con un luxómetro podemos medirlo, los lúmenes no se pueden medir directamente de la fuente de luz, en cambio los luxes sí se pueden medir sobre una superficie, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Como podéis ver en la tabla que ha aparecido en la parte inferior, hay un ejemplo que yo quiero resaltar un poco, que era aquí la iluminación para cuartos de baño, 150, 200 luxes. Esto relativamente os podrá parecer poco, pero es suficiente para un cuarto de baño. Sin embargo, en la penúltima, que es luz para el espejo de baño, que está también dentro del baño, se necesitan 400, 500 luxes. ¿Por qué? Porque el espejo del baño es un área de trabajo, es un área donde, hombre, nos afeitamos, nos maquillamos, nos sacamos las cejas. Como es un área de trabajo, es un área donde necesitas tener suficiente cantidad de luz, pues en este espacio sí se necesitan entre 400 y 500 luxes. No necesariamente en el resto del baño. En el resto del baño, pues con lo que dice aquí, 150 a 200 luxes, es suficiente, más que suficiente. Volviendo a lo que expliqué antes del tema de la temperatura de color, que decía que hay personas que creen que la temperatura de color fría da más luz que una temperatura de color cálida, realmente lo que determina la luz son los lúmenes. Los lúmenes, y bueno, y al final traducido en superficie útil, los luxes. Podemos tener una lámpara en 6500 con 200 lúmenes y luego tenemos una lámpara en temperatura cálida con 500 lúmenes. Indudablemente la lámpara cálida va a dar muchísima más luz que la lámpara en color frío. Es cierto que cuando se lanzó la tecnología LED a principios, hace muchísimos años, que los primeros que la lanzaron y la introdujeron en los mercados eran los chinos, importadores directamente, antes de que los grandes fabricantes realmente tomaran en consideración la tecnología LED como algo realmente serio y el futuro. En aquel entonces, la mayoría de las lámparas eran temperatura fría. Y ahora explico por qué. Un diodo LED, un diodo emisor de luz, la temperatura que por naturaleza crea es temperatura muy fría. Estamos hablando de 8000, 8500 grados Kelvin. Esto es una temperatura azul. De hecho, si os recordáis, cuando veíamos los primeros LED, aquellos colores eran muy, muy azules. ¿Qué han hecho los fabricantes para pasar de esta temperatura de color tan fría a temperaturas más neutras, cálidas y todo esto? Se utilizan minerales. Hay ciertos tipos de tierras, arcillas, arenas, que se colocan encima del cuerpo luminoso, encima del LED directamente. Claro, pensar que esto es en las fábricas que fabrican los LED está muy, muy, muy medido para que la capa sea exactamente igual, muy homogénea y puedan dar la misma temperatura de color toda la fabricación que ahí se desarrolla. De allí que al principio la luz en temperatura LED, al principio como era muy costoso todo esto, lo que más conseguíamos era temperatura fría y a medida que los grandes fabricantes se han ido metiendo y han ido consiguiendo mayor volumen en todo esto, hemos conseguido temperaturas de color más idóneas para el ser humano. Literalmente es así. Vale, venga, va, seguimos. Aquí ahora vamos a hablar de lo que serían los ángulos de apertura. Esto también es un tema que es bastante importante. Muchas veces me dicen, hostia, Carlos, no, yo quiero con 120 grados de apertura, no, yo quiero con 30 grados de apertura. Todas las lámparas que quiero tener, quiero que tengan esa apertura porque es la que yo vendo nada más, la demás no la vendo. Existen los grados de apertura porque hay soluciones para cada grado de apertura. Y es tan básico como explicar de que en un pasillo, en el pasillo de una casa, que tiene una altura promedio de 2,20 m, 2,5 m, lo ideal es tener 120 grados de apertura. A veces parece mucho, pero no lo es. Es básicamente porque queremos iluminar desde la parte superior de la pared del pasillo hasta el suelo.
Hombre, indudablemente, si tenemos 120 grados, necesitaremos más lúmenes. Entonces necesitaremos un cuerpo luminoso con más potencia, con más lúmenes. Si queremos enfocar en ese mismo pasillo un cuadro que tenemos y queremos que se vea más detallado este cuadro o alguna mesilla de noche o algo, pues utilizaremos una apertura inferior. También es importante decir que dependiendo de la altura, indudablemente si la altura es muy alta, 120 grados se nos va a dispersar demasiado la luz, por lo cual no llegaremos a iluminar completamente todo el espacio y seguramente en la parte inferior tendremos zonas oscuras. Por lo cual, en grandes alturas es más idóneo ir enfocando y buscando un ángulo de apertura mucho menor. A ver, perfecto. Índice de reproducción cromática o el famoso CRI, el Color Rendering Index. Esto lo que nos permite es medir cómo se ven los colores realmente bajo una fuente de luz, ¿vale? Es un concepto que seguramente muy rara vez os pidan a vosotros por mostrador, porque esto es un tema bastante técnico, pero me interesa que lo sepáis, que lo conozcáis, porque hay ciertas soluciones que a veces no lo parecen, pero que son bastante básicas, y que quizás podríamos nosotros fomentar para vender ciertos productos con un valor añadido superior y ganar más dinero, indudablemente. ¿Qué nos permite esto? Pues como he dicho anteriormente, que el color sea lo más real posible a la luz natural, a la luz del sol, literalmente hablando. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una fuente lumínica como los LEDs, en un CRI 80 es básicamente lo normal. El color que puede tener una prenda de ropa no necesariamente se ve igual a lo que sería la luz solar en ambiente natural. Sobre todo, ¿dónde se usa el CRI, CRIs altos? Se utilizan en soluciones de tiendas de ropa, indudablemente tiendas de vestimenta. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos llegado a una tienda, hemos cogido una prenda, vemos que es como de color gris y cuando salimos a la calle es verde. Y dices, hostia, esto yo lo veía de una tonalidad, ya ha cambiado totalmente. Pues es esto, es que básicamente el índice de reproducción cromática que tenían las luces de esa tienda no permitían que nosotros percibiéramos el color real de la prenda, que el color real es cuando sales a la calle. Pues esto, para tiendas de ropa, para fruterías, en la parte de las frutas es importante que los colores se resalten y se puedan ver correctamente. Hay varias soluciones donde se requiere tener un índice de reproducción cromático alto. Un índice de reproducción cromático a partir de 80 se considera bien. Hombre, indudablemente siempre se intenta buscar lo mayor posible. Ahora, es verdad que para tiendas de ropa y todo esto, se intenta buscar incluso de 98, 95 en este orden aproximadamente. Grados de protección. ¿Voy bien de tiempo? Sí, voy bien de tiempo. Vale, perfecto. Los grados de protección identifican básicamente la protección que tiene un aparato eléctrico electrónico contra el polvo o el agua. Es muy sencillo. Y esto está llevado a la referencia de una normativa internacional. Tenemos la ISC o bueno, hay otra normativa más también que también determina el grado de IP, el grado de protección de los equipos. El menor, el grado de protección inferior es el 00, indudablemente esto sería un producto que no tiene ningún tipo de protección, y el máximo sería 68. Aquí, como podéis ver, os muestro cómo estaría formado un grado de protección en características técnicas de una luminaria o de un equipo electrónico. El IP, que hace referencia al grado de protección, siempre va incluido. Luego el segundo dígito, que puede ir de 0 a 6, es el dígito que permite especificar la capacidad de protección contra el polvo, contra cuerpos sólidos. Y el último dígito, que va de 0 a 8, es la capacidad que tiene ese equipo eléctrico electrónico, o ese equipo, de protección contra el agua, ¿vale? No he puesto la tabla entera, porque la verdad que es una tabla bastante grande, por lo cual en la presentación no me entraba completamente,
Si buscáis en internet la vais a ver rápidamente, pero sí os he puesto los ejemplos básicos de lo que serían grados IP. Estos son los más comunes que vais a conseguir en el mercado y en productos en general. Un IP20, básicamente casi todas las luminarias que se venden para interior son IP20. Lo que te indica es que tiene una protección del polvo grado 2, que son partículas no mayores a 12,5 milímetros, pueden ingresar dentro de la luminaria. Y luego sin protección de agua, cero protección de agua. Luego otro que sería importante sería el IP44 a nivel de iluminación, porque es el que es resistente al agua, que podemos usar en los baños. Esto cuando instalamos luminarias en un baño, no puede ser un IP20. Esto lo he visto yo en 1000 soluciones a diario. Y indudablemente para un baño tiene que tener una cierta protección la luminaria, porque si no, con el vapor de agua, solo el vapor de agua que se introduzca dentro de la luminaria puede crear un cortocircuito. Por esto se recomienda siempre un IP44. Luego tenemos otros grados de protección IP54, que ya tiene una protección mayor contra el polvo. IP65, que es un poco el estándar que manejamos cuando hablamos ya de algo que está muy bien protegido. Y un IP68. Un IP68 lo que nos dice, más allá del IP65, que es un grado de protección bastante alto, un IP68 lo que nos dice es que puedes el producto básicamente sumergirlo bajo el agua y dejarlo sumergido bajo el agua. Bueno, rara vez conseguiremos cosas con IP68 en la práctica, en soluciones normales, pero bueno, que sepáis que esto existe y que hay productos que pueden permitir todo este tipo de soluciones. Vale, a nivel de lámparas, he puesto una diapositiva de las lámparas de los casquillos, porque entiendo que vosotros ya los conocéis sobradamente, pero bueno, hablar un poquillo por encima de esto creo que no estaba de más. Existen muchísimos tipos de casquillo a nivel de lámparas, pero los más comunes son casquillos de rosca o los casquillos, los GEU, que conocéis el GEU 10, el GEU 5.3 o también llamado MR16. Tenemos el casquillo de rosca E27, E14, E40, bueno, hay varios tipos de casquillos. Básicamente, las siglas de un casquillo nos identifican el tipo de casquillo primero y luego nos identifican el diámetro que tiene este casquillo. Un E27 tiene 27 milímetros tiene de diámetro de este casquillo. Un E14, 14 milímetros. Y así sucesivamente. Bueno, aquí he puesto una pequeña tablilla en la parte inferior donde veis algunos tipos de casquillos que existen. Y bueno, creo que no hace falta tampoco aquí entrar tanto en detalle. Regulación LED. Como dije al principio, voy a hablar muy por encima de la regulación LED porque esto es un mundo, es bastante complicado. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta a nivel de venta básica es que no todas las lámparas LED son regulables. Tiene que indicarlo, ¿vale? Una lámpara LED que vendamos al uso, la más económica que tenemos en el mostrador o que tengamos en nuestro catálogo, no necesariamente es dimable, regulable. Tiene que serlo, ¿vale? Que quede muy claro, no todas las lámparas LED son regulables. Hay algunas referencias que son regulables. Luego hay que ver el tipo de regulación que tiene esta luminaria o lámpara. Existen distintos tipos de regulación, DALI, 1.10, bueno, hay varias. Por poner un ejemplo, la regulación que tienen las lámparas de FSL, que todos conocéis, que son una marca que trabajamos en casa, son 1.10, es una regulación 1.10, principios de fase. Pues para esto se necesita un tipo de regulador específico, por lo cual lo ideal es cuando alguien hace un cambio completo de iluminación tradicional a iluminación LED, lo que siempre aconsejan todos los fabricantes es no instalar el mismo regulador que se tenía colocado, porque no necesariamente va a funcionar con lámparas LED regulables. Entonces, tenerlo en cuenta, preguntarlo y en caso de que se necesite, pues se cambia también el regulador LED que puede tener instalado el cliente. Luego, os enviaré un mail junto con esta presentación, os enviaré una guía de regulación LED del fabricante Dinui, que está bastante bien, que tiene mucha información y muestra algunos productos de ellos.
que bueno, os servirá para entender un poco más el tema de la regulación LED. Si salen dudas, indudablemente podéis hacerlas y luego ya os contestaré. Otras características en un producto a tener en cuenta en lo que es el tema de lámparas y luminarias. Horas de vida. Hombre, las horas de vida, indudablemente, es básicamente las horas que tiene este producto. Ciclos de encendido, las cantidades que se puede encender y apagar el dispositivo. Es al igual que las horas de vida, hay un número finito de ciclos de encendido, ¿vale? El UGR, ¿vale? El UGR es el índice de deslumbramiento unificado. Esto lo que nos dice es una medida que lo que nos permite es medir el nivel de deslumbramiento que tiene una luminaria sobre un espacio específico, ¿vale? A nivel de oficinas, de instalaciones escolares, bueno, hay una normativa que indica que todas las luminarias que se instalan en estos ambientes tienen que ser UGR inferior a 19, ¿vale? Es un nivel de UGR, ¿vale? De deslumbramiento 19. Yo pongo un ejemplo, los paneles que vendemos habitualmente, el más normal es un UGR inferior a 22, que está bastante bien, pero no es UGR inferior a 19. Hay otro modelo de panel que es UGR inferior a 19. Básicamente tienen unos prismáticos que colocan por encima del difusor y todo esto para que realmente el deslumbramiento sea muchísimo mejor, ¿vale? Pensar que esto va por normativa. Luego es verdad bueno, que muchas veces se instala de todo, pero hombre, si podemos nosotros orientar a nuestro cliente y asesorar para que su instalación vaya conforme a normativa y, hombre, nos lo va a agradecer, indudablemente. Luego tenemos la parte del flicker. El flicker básicamente es el parpadeo que tienen las luminarias. Seguramente alguna vez habéis cogido el móvil o una cámara, habéis apuntado hacia una luminaria y veis que aquello titila, que no para en el vídeo del móvil, pues esto es el flicker que tiene una luminaria. Una luminaria sin flicker, que existen, luminarias que no tienen ningún tipo de flicker, podéis apuntarla con esta misma cámara y no va a titilar en el vídeo del móvil. Esto, lo que a nivel de salud, puede dar dolor de cabeza, estrés, e incluso a personas que son epilépticas y esto puede causarles ataques, por lo cual está muy medido. Y luego a nivel ya más de espectáculo, sobre todo para lo que es la parte cuando hablamos de estadios deportivos que pueden ser televisados, siempre se intenta buscar, bueno, siempre no, por normativa se busca que no tenga ningún tipo de flicker el proyector que esté iluminando el campo deportivo, porque las cámaras, indudablemente, las cámaras de televisión están enfocando y si este flicker existiera, pues veríamos un parpadeo constante en la televisión. Y por último, el factor de potencia. El factor de potencia, básicamente lo que nos determina es la cantidad de lo que es la potencia real sobre la potencia aparente. Lo ideal es que sea 1, es lo ideal. A nivel de LED, existen productos que son 1, pero es verdad que el estándar más normal que podéis ver puede ser 0,7, 0,8, incluso productos con 0,5. Esto, hombre, tenerlo en cuenta, porque si tenemos un 33% de potencia reactiva dentro de una instalación, ya hablando de pymes, de empresas, a nivel de una casa es mucho más complicado, pero a nivel de una pequeña empresa puede llegar a pasar. Pues en la factura de la luz, hombre, indudablemente les cobrarán un extra por tener potencia reactiva, ¿vale? Continuando. Ahora quiero explicar un poco cómo se verían todas estas características que hemos hablado en un packaging, en un producto que cogéis desde el almacén del mostrador o de donde lo tengáis expuesto. Aquí podéis ver a la derecha varias características técnicas que he venido comentando y que creo que son fundamentales de resaltar. Y ahora iré mostrando dónde aparecen. Temperatura de color de 3000 kelvins. Pues aquí no sé si se logra ver en vuestras pantallas, pero bueno, aquí básicamente habla de que la temperatura que está marcada en este producto es de 3000 grados Kelvin y pone warm white. Esto es blanco cálido, básicamente traducido al español.
Luego tenemos el flujo luminoso, 800 lumens. 800 lumens, que lo podéis ver allí. Y luego yo he puesto los vatios. Los vatios los podéis ver aquí arribilla, 10 vatios, ¿vale? Casquillo, E27. Muy importante entender qué tipo de casquillo tiene la luminaria o la lámpara en este caso. Las horas de vida, 25.000 horas. Los ciclos de encendido, que en este caso lo especifica en el packaging, 12.500 ciclos de encendido. Y el voltaje de entrada, 180 a 265 volts. ¿Cómo lo podemos ver? En un catálogo. ¿Me falta algo? Sí, en un catálogo. ¿Cómo podemos verlo esto en un catálogo? Tenemos esta referencia, que es la que vamos a analizar, la 2248-630100, que nos dice temperatura de color 3000 grados Kelvin, un índice de reproducción cromático de 80, flujo luminoso 420 lumens, con 5 vatios, que lo tenéis aquí a mano izquierda. Casquillo GU10 en la parte superior, ya especifica que todas estas lámparas que están aquí debajo son GU10. Ángulo de apertura 38 grados, importante, dependiendo de la solución, lo que hablamos, 38 grados está bien, dependiendo necesitaríamos un poco más de grados de apertura. Y luego otros datos, 25.000 horas que está en la parte inferior, el voltaje, el factor de potencia, que como veis, el factor de potencia en esta lámpara es 0,5. Es verdad que en lo que son las GU10 en general, lo que son las lámparas dicroicas LED, entiéndase bien, el factor de potencia normalmente es bastante bajo, 0,5 es relativamente bajo, pero es un poco el estándar general a nivel de precio y ese tipo de lámparas. Hay lámparas con un factor de potencia muy superior, pero el precio también se incrementa muchísimo. Vale, bueno, las medidas y si es regulable o no es regulable, que también lo especifica aquí a mano derecha. Podéis ver si es dimerable, no, yes, pues mira, aquí está. En un catálogo de Philips, he puesto un ejemplo de FSL, un ejemplo de Philips en lámparas. Vamos a hablar de esta referencia, la 706-11100. Aquí podemos ver la temperatura de color. Podemos ver el CRI. Como veis aquí, un CRI de 90. Hombre, está muy bien. El flujo luminoso 680 con 6,2 vatios, que está un poco a la izquierda este dato, está puesto por aquí, 6,2 vatios. El casquillo, un casquillo GU10. Y el ángulo de apertura, 120 grados. Toda la información que necesitamos está en el catálogo. Realmente no necesitaremos mucha más información para poder vender un producto o asesorar correctamente a un cliente. ¿Vale? A nivel de luminarias, he puesto un ejemplo de una estanca de Fosnova, Tisano Fosnova. Este modelo, he cogido un modelo de 6.500 grados Kelvin para que lo veáis. El 22-17-82-71-0083. Temperatura de color 6.500 grados Kelvin. Un CRI de 80. El flujo luminoso 2.600 lumens. Una potencia de 18 vatios. Sí, si veis lo que comentaba al principio, la parte de lo que era la eficiencia, 18 vatios contra 2.600 lumens es mucho más que 100 lumens vatios. Por lo cual, aquí veis que ya la eficiencia ha mejorado versus la tabla que mostramos en la parte anterior, en las primeras diapositivas. Longitud, 1.200 milímetros. Grado IP, 65. En este caso es muy importante porque es una luminaria estanca. Claro, necesitamos saber el IP, que normalmente todas las estancas son IP65, pero bueno, está bien que lo destaque. Bueno, luego también hay otros datos como el voltaje, el peso, las dimensiones y las horas de vida. Son 60.000 horas en este caso. Luego tenemos otra luminaria. He cogido otro ejemplo, un panel LED de Philips, donde podemos ver también las características. Hablaremos de este panel. 4.000 grados Kelvin. Aquí vemos el CRI 840. 840, ¿qué significa? Es el dato que te pone normalmente Philips y lo ponen la gran mayoría de los fabricantes. 840 es el primero, el 8 es el CRI que tiene esa luminaria. Si ves una luminaria que dice 740 es que el CRI es 70. Si dice 940 es que el CRI es 90. Y el 40 son los grados Kelvin, 4.000 grados Kelvin. ¿Vale? Así es como está compuesto este número. Flujo luminoso 3.400 con unos vatios de 34 vatios, un UGR inferior a 22. En el caso de Philips,
lo pongo así como NOC. ¿Por qué? Porque Philips no dice directamente el UGR, sino que te dice si es Office Compliant o Non-Office Compliant. Esto, Office Compliant, que cumple con normativa de oficinas. Non-Office Compliant, no cumple con normativa de oficinas. Normativa de oficinas, inferior a 19. UGR, inferior a 19. Non-Office Compliant, no cumple con normativa de oficinas. UGR, superior a 19, que en su caso es inferior a 22. El IP de esta luminaria, IP20. Y luego, bueno, algunas otras características como las horas de vida, si es regulable, la eficiencia, que en este caso sí la pone, eficiencia 100 lumens vatios, el factor de potencia 90, está bastante bien, y si es regulable. Vale. Genéricos de iluminación, ¿vale? Esto, estamos creando genéricos de iluminación en los productos bases de lo que es la iluminación a nivel de stock, ¿vale? Para que nos entendamos. Hay productos que son más de proyectos, en los cuales es imposible realmente crear un genérico para la parte de proyectos, porque es productos que van variando y van cambiando con muchísimas características técnicas diferentes. A nivel básico hemos creado genéricos de iluminación. No hace falta que apuntéis, porque esto luego os lo pasaré para que lo tengáis y podáis verlo, ¿vale? Estos que tenéis aquí son ejemplos de cómo se conforma un genérico de iluminación en el sistema. Está conformado por una primera palabra que es ILU, que sería la categoría de iluminación. Luego tendríamos LU de luminaria. Luego tendríamos unas siglas que denotan el tipo de producto que es. En este caso, bueno, pan L. Luego 60 por 60 porque es un panel de una dimensión de 60 por 60. Un segundo que esto tengo aquí una pantalla que no me deja ver. Vale, perfecto. Tenemos la U, que en este caso nos dice que este panel es un UGR inferior a 19. Y el 3K, que es un panel de 3000 grados Kelvin. En el ejemplo inferior he puesto otro panel para que se vea la diferencia de una codificación a la otra. Podéis ver aquí que tiene ILU, iluminación, LU de luminaria, pan L de panel LED, la dimensión que como veis ya aquí cambia, es 120 por 30. Luego este no es un panel UGR inferior a 19, por lo cual no lleva la U, y sí que lleva la temperatura de color, los 4K, que son los 4000 grados Kelvin. He puesto un ejemplo casi que de cada producto, de cada gama de productos de las que tenemos creadas en la actualidad un genérico. He de decir que esto es un trabajo muy manual, que lo vamos haciendo a mano con cada producto, con las tarifas de precios cada vez que nos las envían. Vamos estudiando la tarifa de precios y cuando consideramos que un producto encaja con una categoría, lo vamos haciendo manual. Si vosotros detectáis un producto de cualquier fabricante que consideréis que tiene que estar dentro de los genéricos, me llamáis, me enviáis un email, me enviáis un WhatsApp, lo que sea, os comunicáis conmigo y lo estudiamos. Y lo estudiamos y lo analizamos para crearle el genérico y tenerlo. Bueno, aquí tenemos más productos donde podéis ver. Y ahora un poco lo mismo, pero en lámparas. Veis que la estructura es muy similar. Tenemos ILU de iluminación, la de lámpara. Aquí en las anteriores era LU. En estas son la de lámpara. Tenemos los distintos tipos. TUB L, que sería tubo LED. GU10L, GU10 en LED. E27L, que sería un estándar. Para que nos entendamos, he puesto E27 porque no quería poner estándar como tal. No me entraba la palabra completa y he puesto E27. E27L, que sería una lámpara estándar E27. TUB T8F. Esto sería un tubo T8 fluorescente y aro, que serían los aritos para las lámparas GU10 o bueno, MR16 y todo esto. Luego tenemos, no sé, 1200 de 1200 milímetros en lo que sería el caso de los tubos y la temperatura de color en todos los casos. 4K, 3K, puede ser 6K, 5K, dependiendo de... Muy bien, un segundo que... Vale, perfecto. Esto... Si puedo mover esto por aquí. Vale, perfecto. Esto sería donde podéis ver los genéricos en la pantalla de producto de artículo. En la ficha de artículo, donde podéis ver el genérico de cada producto. Aquí os muestro donde el recuadro rojo que está aquí arriba, que he señalado con la flecha esta, es donde están los genéricos. Y ahora os mostraré un pequeño vídeo que he grabado yo, donde podéis ver los genéricos pulsando F9. Entráis en esta pantalla sobre el genérico y podéis ver los distintos genéricos que tenemos creado para ese mismo producto.
productos similares. Si os trasladáis hacia la derecha, como habéis visto allí, podéis ver incluso la disponibilidad, el stock, todo lo que tenéis. Luego volveré a hacer clip para que lo podáis volver a ver. Aquí ya me paro sobre ahí, F9, entramos. Voy a cambiar incluso ahora el producto, porque quiero ver ahora este producto de Mazda, este panel de Mazda. Simplemente dando intro 3 veces, pam, 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 intro, me cambia el producto. Y aquí puedo ver incluso el stock que tengo de este producto. Esto creo que es fundamental para cuando nos piden algo, podamos relativamente fácil buscar un producto en el mostrador. ¿Vale? Vuelvo y repito, es un trabajo muy manual de nuestra parte, por lo cual pueden haber productos que no estén aquí. Si detectáis algo, me lo informáis y lo analizamos y lo trabajamos. Vale, ahora hablaré un poco de lo que serían los principales productos, marcas y referencias por las categorías más básicas de iluminación. ¿Vale? Hablo de marcas y referencias prioritarias. Indudablemente, podéis tener productos que no aparezcan en esta lista, podéis tener productos que no aparezcan en esta lista, siempre y cuando cumplan con características que no tengamos, que no cubramos. No sé, puede ser una temperatura de color específica que se vende en una zona, o bueno, distintas características que podrían tener un producto que, bueno, no necesariamente tiene que estar incluido en este listado. Aquí podéis ver los paneles 60 por 60, lo que serían referencias prioritarias, y podéis ver aquí a la derecha lo que es el genérico creado para cada uno de estos productos. En este caso es un panel 60 por 60 normal, no es un GR inferior a 19, sin regulación, es un producto bastante básico, muy batallero y de mucho volumen. Aquí podemos ver el mismo panel, pero en este caso con un GR inferior a 19. Distintos productos que podemos tener con el mismo genérico. Básicamente, poniendo este genérico, os saldría todo este listado de productos, incluyendo algunos que no están en esta lista. Proyectores LED 20 vatios. Me he saltado el de 10 vatios porque realmente el que tiene mayor rotación es el de 20 vatios. Me he saltado algunos modelos en esta presentación. Es verdad que también los tenemos, yo los tengo en un listado que luego si queréis en algún momento lo hablamos y os lo paso para que tengáis, pero me lo he saltado en la presentación porque por el tiempo... Por el tiempo me he quitado algunas cosas. Proyectores de 50 vatios, también algunas gamas y productos. Proyectores de 100 vatios, proyectores de 200 vatios. Pues, vale, estanca LED de 1,2 m y de 1,5 m. Básicamente lo que sería equivalente a una de 2 tubos por 36 de las antiguas y de 2 tubos por 58, porque son las que realmente tienen volumen de rotación. Estanca para tubo LED, estanca para colocarle dentro del tubo LED, estanca vacía. En este caso veis que no hay características técnicas de lumens, ni mucho menos, porque es una estanca vacía. Los lumens y la temperatura de color y todas estas características se la va a dar el tubo LED que coloquemos dentro. Downlight de 220 milímetros, es bastante estándar. Campana LED de 100 vatios, campana LED de 150 vatios y campana LED de 200 vatios. Y lámparas LED. Lámparas LED, Philips y FSL. FSL os envío en varias ocasiones, os voy enviando la guía completa de FSL. Os la volveré a enviar junto con esta presentación. Ahí básicamente tenéis todos los productos de FSL. Y Philips también os pasaré una guía de las lámparas de Philips. Solamente lámparas de Philips. Sabéis que en lámparas LED son las dos marcas que trabajamos a nivel de casa, a no ser de que haya una temperatura de color con un casquillo específico o algo muy específico que no tengamos ni en FSL ni en Philips. Se puede llegar a trabajar con otra marca, pero lo ideal siempre es estas dos marcas. Y por último, que lo doy como información sé que seguramente en vuestros ordenadores no se llega a ver como lo estoy viendo yo, pero cuando os pase la presentación lo podéis ver. Es una tabla que realizamos hace un tiempo con las soluciones y los proveedores de iluminación por cada una de esas soluciones. Dentro de lo que sería, por ejemplo, el alumbrado público,
tenemos lo que sería el vial urbano, el vial público, báculos, control, bueno, mira, distintas cosas. Y tenemos los distintos fabricantes con los que trabajamos, fabricantes core y otras alternativas con las que podemos trabajar a nivel de hoteles, a nivel de hospitales, a nivel residencial. Vuelvo y repito, quizás para el mostrador esto es un poco más de proyectos, la información quizás es un poco más de proyectos seguramente, pero bueno, me interesaba ponerla para que sepáis y que entendáis con qué fabricantes son con los que trabajamos habitualmente y que son fabricantes partners de la casa. A nivel industrial, a nivel de oficinas, a nivel de retail y a nivel de instalaciones deportivas. Pues esto es todo, mira, una hora, menos de una hora. Me he ahorrado 10 minutos. Aquí tenéis mis datos, por si necesitáis contactarme. El teléfono corto de la empresa y mi email. Para cualquier cosa, podéis llamarme y hablamos y lo comentamos. Si tenéis dudas, podéis hacerlas. Gracias. Vale, gracias. ¿Nadie tiene preguntas? No. No. No, a ver, en el chat. De momento no, todo bien, gracias. Todo bien, de momento Sí, todo bueno. bien. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos, por tu ponencia y gracias a todos por asistir. Nos vemos el jueves que viene. Vale, de acuerdo, saludos a todos. Chao. Muchas Adiós. gracias. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego.